Shabbat Shalom, mis queridos Javerín, mis queridos amigos. Una vez más nos encontramos, ¿verdad? En este hermoso día de Shabbat para compartir la enseñanza de la Parashá. Como bien saben ustedes, la Parashá trae infinidad de temas. Entonces, he querido hoy compartir con ustedes uno de esos tantos temas. La Parashá es la Parashá número 6, Parashá Toldot, generaciones. Y en esta Parashá encontramos allí un texto interesante, ¿sí? Que estaremos analizando, que es Bereshit o Génesis 25:19. Ahí empieza pues prácticamente la Parashá y dice: estas son las generaciones de Isaac, hijo de Abraham. ¿Sí? Ahí encontramos nosotros ese texto, Bereshit 25:19. Bien, entonces vamos a empezar a hacer preguntas, y es una forma de aprender haciendo preguntas. ¿Por qué la Torah señala las generaciones de Isaac? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque en esta parashá o en esta sección entra en escena los hijos de Isaac, que son Jacob y Esaú. ¿Sí? Entonces, por eso ahí se habla acerca de que son las generaciones o la descendencia de Isaac, ¿no? Pero también aquí hay otra parte. Este texto dice que Isaac, hijo de Abraham. Entonces, ¿por qué la Torah afirma aquí que Isaac es hijo de Abraham? ¿Sí? Entonces, es interesante ver aquí lo que nos comenta Rashi al respecto. Y nos dice Rashi que la Torah enfatiza que Abraham había engendrado a Isaac porque los cínicos de la generación decían: en realidad Sara quedó embarazada de Abimelech. Recordemos que Abimelech la toma, ¿sí? Y pensando pues obviamente quedarse con ella, y allí pues se da cuenta que ella es la esposa de Abraham y la entrega, ¿no? Entonces aquí dice aquí Rashi, los hijos de esa generación decían que ella no había quedado embarazada de Sara, sino fue en el momento que Abimelech la toma, ¿verdad? Que allí ella pues obviamente queda embarazada. ¿Y por qué? Sí, porque durante muchos años habían estado juntos, Abraham y Sara, sin haber quedado embarazada de él. Entonces, para desmentir esto, ¿qué hizo el santo bendito es? ¿Qué hizo Akadosh Baruj Hu? Pues hizo que los rasgos físicos, los rasgos faciales de Isaac fueran idénticos a los de Abraham. Y así, obviamente, todos pudieron atestiguar que Abraham había engendrado a Isaac. Sí, el parecido era increíble. ¿Sí? Bien, pero entonces, por eso obviamente está escrito allí, Isaac, hijo de Abraham. Hace énfasis la Torah en eso, ¿sí? Pero también había mujeres. Allá había mujeres que recién habían dado a luz y podían objetar que era el hijo de alguna otra mujer, ¿sí? El que había tenido Sara. Porque ya a Sara se había cesado, había terminado el periodo menstrual, y también era de edad avanzada, ¿no? Para ello, entonces, ¿qué hicieron estas mujeres? Estas mujeres fingieron no poder, por alguna razón, amamantar a sus hijos, y se los trajeron, ¿verdad?, a Sara para que ella le diera de sus senos, entendiendo obviamente que una mujer recién da a luz, pues obviamente sus pechos quedan habilitados para dar alimento a su hijo. Entonces, pues Sara, ¿verdad?, llena de bondad, le dio de amamantar a todos estos hijos, ¿sí? Entonces, así fue como Sara, obviamente, exclamó allí, ¿no? Y lo declara la Torah en Bereshit 21:7 o Génesis 21:7, dice, ella misma diciendo, hablando acerca del milagro que había recibido, dice:
¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Amamantaría hijos. Entonces, ahí se refiere a que ella dio de amamantar también a los hijos de esas mujeres que habían dado a luz y que querían probar si verdaderamente ella había dado a luz también. Entonces, allí ella obviamente aceptó darle también alimento a esos hijos recién nacidos de estas mujeres. Retomando entonces el hecho de que Isaac tuviera los mismos rasgos de su padre Abraham, esto nos sirve como ejemplo, ¿sí? Esto nos sirve como ejemplo. ¿Para qué? Para distinguir los rasgos particulares de los hijos del Creador, ¿sí? Entonces he querido retomar esta parte, ¿no? Para, caramba, que nosotros miremos, que nosotros nos analicemos, que nosotros podamos ver, no solamente nosotros, sino también en los demás, aquellos que se llaman hijos del Eterno, ¿verdad? Estos rasgos que son muy importantes, ¿sí? Dice nuestro Santo Maestro a los de su generación, les dijo de la siguiente manera: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Eso lo encontramos allí en el Evangelio de Juan o Yohanan 8:39. ¿Sí? Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Queriendo decir, obviamente, con esto, que así como Abraham alcanzó buen testimonio de parte del Eterno, ¿verdad? Así también debiéramos nosotros alcanzar ese buen testimonio, ¿sí? ¿Y en qué hechos? ¿En qué cosas? Bueno, vamos a ver aquí. Abraham era obediente. Abraham fue obediente. Abraham fue humilde, ¿sí? En la obediencia, él fue probado, la última prueba, ¿verdad? Que era sacrificar, por ejemplo, a su hijo, el que él amaba, a su hijo Isaac, ¿verdad? Fue obediente. Humilde porque él habló allí, ¿no? Que era polvo y ceniza, cuando estaba hablando con el ángel que había mandado el Eterno, ¿verdad? Allí para destruir a Sodoma y Gomorra. Hospedador, claro que sí, porque en algo que se especializaba él y su esposa eran eso, en hospedar a la gente y ser amable, con el fin de compartirles a ellos, ¿verdad? Quién era el Dios único y verdadero. Maestro e instructor, claro que sí, porque eso era lo que hacía cuando invitaba a la gente, ¿no? Les compartía los testimonios del Eterno, del Creador, ¿sí? Les enseñaba la Torah que había sido revelada hasta ese momento, ¿sí? También caminó con el Eterno y se perfeccionó. Recordemos que a la edad como de 90 años el Eterno le dice: camina delante de mí y sé perfecto, ¿sí? Entonces allí seguía él perfeccionándose en su carácter, en su forma de ser, en fin, en muchas cosas, que es lo que tenemos que hacer hoy día también nosotros. Y eso son cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender. Ahora, cuando nosotros estudiamos a Abraham, vamos a ver todo esto, a ver toda esta riqueza, ¿sí? A ver todos estos hechos, a ver, ¿verdad?, sus acciones, la forma como él creyó, la forma como él anduvo delante del Eterno. Y esto nos ayuda por decir así, a tomar ejemplo, ¿no? A tomar ejemplo, ¿verdad? Porque el mismo Maestro de justicia dijo: ustedes, si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, ¿sí? Sí, entonces, pues obviamente no solamente son las obras, sino también sus rasgos, ¿sí? Sus midot, sus cualidades. O sea, hay que ver de forma íntegra quién era Abraham. Estas cualidades, obviamente, las encarna o sublima, ¿sí?, o sublimiza el Mesías Yeshua. Al estudiar nosotros a Abraham, ¿verdad?, nos debiera esto motivar a seguir su ejemplo y a seguir sus pisadas. Ahora, no en vano la Torah afirma: y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Eso lo encontramos allí en Bereshit 12:3 o Génesis 12:3.
¿sí? Hablándole, ¿verdad? Allí a Abraham, ¿verdad? Le dice el Eterno, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Entonces yo creo que una de las formas es esa, es estudiando la vida de Abraham, estudiando sus hechos, estudiando la forma como él creyó al Eterno, cómo él anduvo con el Eterno, ¿verdad? Muchos de nosotros, muchas familias van a ser bendecidas, ¿sí? Ahora, ¿cómo se logra esto? Pues obviamente aceptando el ejemplo de Abraham, ¿sí? Nos dice la Torá que se le otorgó a él, ¿sí? Tan bien anduvo con el Eterno que se le otorgó a él el grado de amigo del Eterno, ¿sí? En Isaías 41:8 dice, descendencia de Abraham, mi amigo, ¿no? Y también encontramos esto allí en el libro de Jacob o Santiago 2:23, dice, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó al Eterno y le fue contado por justicia, y fue llamado, ¿qué? Amigo del Eterno, amigo del Eterno. Entonces, que podamos nosotros entender que estos son, títulos no gratuitos, títulos que se logran, ¿verdad? Por el esfuerzo, por tener esa comunión, ¿verdad? Íntima con el Creador, por tener esa relación, ¿verdad? Con Él, ¿no? Entonces, tenemos que pensar y ver todos estos hechos, ¿verdad? Acerca de Abraham. Hoy día la simiente de Abraham es Yeshua, el Mesías. Eso es lo que nos dice allí al Saliach Shaul, ¿sí? El Rabshtah, ¿sí? El rabino Saúl de Tarso, en la carta que escribe a los de Galacia, ¿verdad? En Gálatas 3:16, ¿sí? Dice que la simiente de Abraham es Yeshua y que bendice a todas las naciones, ¿sí? Bendice a todas las naciones. Anteriormente leímos, en ti serán benditas todas las familias, pero aquí se dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Y esto se lo dijo el creador a Abraham después de que pasó la prueba de la aquedá, o sea, del sacrificio de la atadura de Isaac, ¿sí? Ahí en Berechit o Génesis 22:18. Interesante que aquí ya le expresa algo como mucho más grande, ¿no? Dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, ¿sí? Por este hecho, por haber tú, ¿verdad? Obedecido para sacrificar a Isaac, entonces en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero aquí yo quiero como traer como unas semblanzas, ¿sí? Hay una semblanza aquí muy interesante y antes de ir Abraham con Isaac, ¿verdad? A sacrificarlo, recordemos que allí Isaac le dice, bueno, papá, está aquí la leña, el fuego, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y entonces allí responde Abraham a su hijo, el Eterno proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. ¿Sí? Interesante esto, ¿verdad? Entonces allí Abraham, siendo profeta, ya profetizaba, ¿verdad? Que el Eterno de alguna manera se iba a valer de un cordero, ¿verdad? Para sacrificarlo. Entonces, después de esa prueba, entonces cuando el Eterno le dice, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Y de qué manera se han bendecido todas las naciones de la tierra? Pues a través del Mesías, indudablemente a través del Mesías. Sabemos nosotros, ¿verdad?, cómo muchas veces la figura del Mesías ha sido desfigurada por tanta teología, ¿verdad?, por tantas cosas dogmáticas, teología dogmática y todo esto, pero a pesar de eso, a pesar de cambiársele aún el nombre al Mesías, ¿verdad?, habérsele traducido, los efectos salvíficos están intactos, ¿sí? Llámese Jesús o llámese Yeshua, los efectos salvíficos están allí, ¿sí? ¿Por qué? Lo hemos visto en personas sinceras
que se han arrepentido de corazón y que lo han aceptado a Él como el Mesías, como el Redentor, el Salvador y Redentor. Y eso es lo que vemos nosotros allí más tarde, ¿verdad? Cuando Yohanan da testimonio de Él, ¿sí? Y lo ve y dice, aquí el Cordero, y aquí el Cordero de el Eterno que quita el pecado del mundo. ¿Sí? Yohanan o Juan capítulo 1, verso 29. ¿Sí? Entonces vemos allí cómo ya se extiende la bendición de Abraham. ¿Sí? Se extiende no solamente a las familias de la tierra, sino a todas las naciones. Y por eso que nosotros vemos que personas de todas las latitudes de la tierra, ¿verdad?, han llegado a reconocer al Mesías, han llegado a aceptar, ¿verdad?, ese sacrificio que Él hizo por nosotros, ¿sí?, por el pecado de nosotros, pecado que en la ley levítica no había provisión, ¿sí?, por esos pecados que no tenían ningún sacrificio para poder expiar. Entonces, en el Mesías Yeshua tenemos el perdón de todos nuestros pecados, ¿sí?, todos nuestros pecados. Entonces, aquí no se trata únicamente de creer, ¿sí? No se trata de creer. Y en una pasada enseñanza les dije lo que Albert Einstein había dicho, ¿no? Le habían preguntado, ¿usted cree en Dios? Y entonces él dijo, no, yo no creo en Dios, yo pienso en Dios, ¿sí? Entonces, aquí es meditar en Él, es pensar en Él. Cuando tú meditas y piensas en Él, tú le conoces, ¿sí? Tú lo entiendes. Y todo eso obviamente se hace a través de la palabra, a través de la Santa Escritura, a través de la Biblia, a través de la Torá, ¿sí? Allí tú estás estudiando, estás leyendo y estás comprendiendo la voluntad divina. Allí te estás enterando de cómo es nuestro Padre que está en los cielos, ¿sí? Qué es lo que Él es, qué es lo que pide y también exige de cada uno de nosotros, sus hijos, ¿sí? Entonces, hablando el escritor, ¿verdad?, de Santiago, o la carta a Jacob, capítulo 2, verso 24, dice, vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, ¿sí? Entonces, hablando acerca de Abraham, él fue justificado por las obras, no solamente por lo que creía, ¿sí?, en el Eterno, sino también, ¿verdad?, por sus hechos, por sus acciones, ¿no? Entonces, ¿qué sería entonces emuná? Emuná o fe es creer sabiendo, es conociendo, es comprendiendo, es razonando, ¿sí? Eso es lo que es la fe o la emuná, ¿sí? Lo que tú entiendes, lo que tú sabes, lo que tú conoces, lo que tú comprendes, lo que tú razonas. Pero si eso que sabemos, creemos, no lo llevamos a la acción, entonces no tiene valor alguno. No tiene valor alguno. Hay que llevar a la acción lo que tú crees, lo que sabes, lo que entiendes, lo que razonas acerca del Eterno, ¿sí? Porque es una vida de dos caminos, ¿sí? ¿Sí? Entonces, de nosotros hacia Él y de Él hacia nosotros. ¿Sí? Él nos pide, Él nos exige como todo un padre, ¿verdad? Le pide o le exige a sus hijos. Entonces, tenemos que entender que nuestra relación con Él es de doble vía. ¿Queremos ser entonces semejantes al Eterno? ¿Queremos tener las obras de Abraham? ¿Queremos seguir las pisadas del Mesías? Entonces, pensemos, meditemos en el Creador, seamos obedientes, tengamos una relación íntima con el Padre que está en los cielos y con Yeshua, su Hijo, a quien Él envió. ¿Sí? Esta es la forma como podemos nosotros, ¿verdad?, ir puliendo esas midot, esas cualidades. Así que tanto Abraham, ¿verdad?, como el Mesías Yeshua encarna, ¿sí?, de esa manera, ¿sí? Pensamos, ¿verdad?, en el Creador, meditemos en Él, seamos obedientes, tengamos esa relación íntima con el Padre que está en los cielos y con Yeshua, su Hijo, a quien Él envió. Mis queridos, los dejo allí.
Que tengan un hermoso día de Shabbat para todos. Shabbat Shalom y Shalom Ubrajot. Paz y bendiciones. Hasta una próxima.